el verso que Silvia va a compartir tiene que ver con esa dualidad, esa diferencia que existe entre la luz y las tinieblas. Y hay algo que estuvimos leyendo en un devocional en donde no estoy muy seguro si fue Miguel Ángel o Leonardo da Vinci, no recuerdo con exactitud, pero sí sé que él mientras estaba, creo que eso fue Miguel Ángel, que mientras iba a pintar, él tenía una vela, una candela, una luz que él la acercaba antes de comenzar a dibujar, a pintar, porque él no quería que su sombra fuera la que se reflejara en el cuadro, sino que precisamente para que su sombra no se reflejara en el cuadro, él tenía que poner la luz bien cerca de lo que estaba pintando. Y yo creo que nosotros tenemos que poner nuestra luz, o sea, la luz que es la luz de Dios, tenemos que ponerla bien cerca de nuestras vidas para que esa luz sea la que realmente nos ilumine a nosotros y no nosotros hacerle sombra a esa luz. Entonces, pensando en esto, pues quisiera que Silvia nos leyera el Salmo 71:6, que tiene algo que ver, que seguramente lo hemos leído muchas veces, pero en este punto específico vamos a darle un poco de contexto en el tema. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo. En ti he sido, en las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó. De ti seré siempre mi alabanza. Okay. Continúa. ¿Puedes repetirlo, por favor? Que sí. hubo un En ti he sido sustentado desde el vientre. De las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. Sí. Ahora, ¿qué pasa en el vientre de una madre? Ahí pasa muchas cosas, ¿verdad? O sea, se gesta, se crece, pero hay algo oscuro que no permite al bebé ver hacia afuera. Solamente hay una oscuridad, pero hay una oscuridad hermosa. Esa oscuridad hermosa es porque lo que se va a manifestar posteriormente es ver la luz, es dar a luz, es que esa criatura nace y ve la luz. Y yo pienso que hay algunas oscuridades que nosotros debemos considerarla como una oscuridad transitoria que va hacia la luz, y esa es la luz que nosotros tenemos que hoy experimentar en nuestras vidas, pensando en el nombre del tema, que es tu tercer día llegará. Hoy me inspiró ese tema porque justamente estuve escuchando una predicación y me impactó el nombre del tema precisamente porque nuestro tercer día llegará. Así como ese tercer día en donde Jesús resucita, en donde una tumba seguramente fría, una tumba vacía, una tumba oscura, una tumba sellada por algo, por una roca bien pesada que tuvo que ser movida y sellada, pero posteriormente sabemos que unos ángeles pues la abrieron. Y ahí estaba Jesús en esa oscuridad, pero justamente vino la luz al mundo después de esa resurrección, después de esa promesa eterna que Él nos ha hecho. Una vez que resucitó, nos ha dado el Espíritu Santo. Nosotros tenemos esa luz que tenemos que hacer que brille, así como nosotros somos esas teas, esas antorchas que internamente tenemos ese aceite, esa luz que tenemos que reflejar. Pues nuestro cuerpo es de barro, entendemos que nuestro cuerpo se va a destruir, se debilita, pero internamente tenemos que reflejar esa luz. Así que ese tercer día llegará a pesar del dolor, a pesar de la tristeza, a pesar, como dicen en Venezuela, a pesar de los pesares, a pesar de mi conflicto familiar, de mi dolor, de mi situación económica, de mi condición como transeúnte o mi condición ilegal que pudiéramos estar atravesando algunos en algunos de los países donde estemos, o cualquier circunstancia que sea de tristeza o de enfermedad, ese día de iluminación va a llegar, porque va a llegar un momento en donde podemos experimentar la alegría de saber que tenemos un Dios
que va a enjugar toda lágrima. Conocí dos chicas que hoy en día deben tener unos 17 años, sí, 17, 18, las conocí muy pequeñas. Ellas dos nacieron con un problema a raíz de su nacimiento, una hipoxia cerebral, y las dos niñas, bueno, son encantadoras, pero realmente tienen unos impedimentos importantes, no pueden movilizarse, andan una en silla de ruedas, la otra con muletas, pero ellas tienen un gozo en su corazón y ellas dicen que cuando venga el momento de la resurrección, que ellas van a salir corriendo, van a soltar esa silla de ruedas y esas muletas y van a salir corriendo hacia el Señor. Y yo creo que esa es precisamente esa luz la que nos debe impulsar, y muchas veces nosotros somos personas que nos podemos estar quejando por algunas circunstancias que verdaderamente no son tan graves. No quiero ser insensible con el dolor de alguno, ¿verdad? Porque es probable que algunos de nosotros podamos estar sufriendo alguna crisis de pánico o alguna situación que es mental, pero eso no quiere decir que no sea real. Yo creo que podemos estar viviendo una circunstancia de depresión, aunque lo que nos esté deprimiendo no sea algo grave, pero la manifestación en nosotros mismos sí puede ser algo delicado. Así que queremos ser sensitivos con el dolor, con la sensación de cada uno y con la condición real que cada uno de nosotros podemos estar experimentando, pero sí veamos que tu tercer día llegará. Ese día después de la muerte viene, nosotros nacemos, ¿verdad? Morimos, pero vamos a resucitar. Ese tercer día, yo quiero darle una lectura rápida a un verso y obviamente ahí vamos a abarcar un poco lo que tiene que ver con el tema del día de hoy, que es precisamente la resurrección de Jesucristo, pero antes de esa resurrección, antes de la muerte del Señor, Él tuvo un corazón dispuesto en donde con todo el dolor, sabiendo el momento de oscuridad que iba a sufrir, con todo el dolor, sabiendo que iba a pasar una noche de agonía, de tristeza, aún pidiéndole a sus discípulos que por favor oraran por él para que su ánimo no decayera. Y los discípulos pues no aguantaron el sueño, dice, no pudieron ni siquiera velar conmigo una hora. Y él en ese momento de angustia, de soledad, de dolor, pidió oración. Pero lo hermoso de todo esto es que antes de esa gran angustia, aún él sabiéndolo, y así lo dice en Juan 13, que es lo que vamos a leer, aún él sabiendo lo que le iba a acontecer, él tuvo una disposición de sentarse en una mesa, de comer, y no solamente eso, sino servir y lavar los pies. Imagínense ustedes si nosotros, bueno, no sé si les ha acontecido a ustedes, tal vez en la escuela o en el liceo, o en alguna situación de una prueba que tengan que hacer por la patente, por la licencia o por lo que sea, tenemos una cierta angustia para por lo que vamos a vivir el día siguiente. Y muchas veces ese día tenemos tanta tensión que no queremos nada, no queremos comer, no queremos escuchar a nadie, no queremos reunirnos con nadie. Pero Jesús aquí estaba, imagínense en dónde. Juan 13, del versículo 1 hasta el 8, dice, antes de la fiesta de la Pascua, o sea, antes de la muerte, él estaba frente, de cara al futuro, a una fiesta, la fiesta de la Pascua, porque él dijo, no quería que pasara esta fiesta sin ustedes. Así que él quería celebrar prácticamente sus últimos 3 días, sus últimas horas de vida con sus amigos, compartiendo, sirviéndoles y aún sabiendo que tenía un traicionero ahí frente a la mesa. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que Jesús, que su hora había llegado, fíjense una cosa, sabiendo. El punto ahí, cuando uno lo sabe, ¿cómo te sientes? Cuando tú estás seguro lo que va a suceder. Ya tenía el juicio asegurado, la sentencia lista, y él dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Ahí hay dos acontecimientos bien interesantes. Uno, bueno, o tres. Uno, había una fiesta que él quería celebrar, a pesar del dolor, a pesar de lo que sabía, porque dice, sabiendo Jesús
que su hora había llegado. Cuando nosotros sabemos que nuestra hora ha llegado, que nuestro momento de pagar una multa ha llegado, que nuestro momento de perder un llegado, que el momento de ir a buscar un resultado de un examen ha llegado, ante ese momento hay una tensión tremenda. Pero ahí estaba Jesús, dice que sabiendo el momento, la hora que había llegado para que él pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. O sea, el otro acontecimiento es que él mantuvo un amor genuino a pesar de toda su preocupación, su circunstancia emocional y de la que iba a vivir. Él mantuvo amor. Vemos el versículo 2, dice, y cuando cenaban, hoy vamos a celebrar la cena del Señor, lo vamos a hacer así terminando el tema para cerrar de una manera solemne, bonita, sabiendo que un día como hoy tal vez no sabemos la fecha exacta ni queremos discutir ese tema porque podríamos entretenernos en eso, pero lo más importante es que Él resucitó. Y lo más importante es que Él es la primicia de la resurrección y nosotros tenemos una promesa. A través de esa resurrección nosotros vamos a resucitar también porque Él nos lo ha prometido. Sí, entonces dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, o sea, ya comieron, compartieron, y aquí viene algo, después de comer, hoy nosotros comimos exquisito, tenía tiempo que no comía algo hecho por mi hija, eh, y de verdad que fue algo emocionante, pues, estar aquí comiendo, pero normalmente uno después de comer y comer una cena o un almuerzo, algo suculento, normalmente uno quiere ir a descansar, comerse algo dulce o tomarse un café, pero ahí estaba Jesús, se levantó de la cena, no pidió ningún postre, sabía que lo que venía en su vida era algo amargo y no pidió nada dulce, sino que más bien se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó, o sea, se la apretó, se la ajustó, aparentemente, no sé si entre los hombros o se la amarró a la cintura o se la colocó en el brazo, pero el punto es que se la ciñó, cuando era algo ceñido, era algo que estaba bien apretado, bien ajustado, y luego puso agua en un lebrillo, como una poncherita, un lugar, ¿verdad? Un recipiente, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Nosotros, si vemos el panorama, a veces uno lo lee y simplemente lo lee, pero él andaba con una angustia. Y sí es cierto que tenía angustia porque en una parte dice que él sudó sangre. O sea, sus botas eran como de sangre. Era algo, era una tensión nerviosa tremenda, según los historiadores que han estudiado, los médicos que Gustavo Cepeda nos compartió hace unos meses atrás, justamente, hablaba de esa condición que puede llegar un momento de una tensión nerviosa tal que puede llegar a romperse los vasos sanguíneos y poder salir sangre por los poros. O sea, ese era Jesús el que estaba sintiendo todo eso. Entonces, una persona entendiendo que Dios era 100, Jesucristo era 100% humano y 100% Dios. No es que vamos a desestimar por el hecho, bueno, era Dios, sí, no tenía por qué estar preocupado, él ya sabía lo que venía, justamente sabía lo que venía, pero estaba también ansioso y preocupado por el hecho del dolor que iba a llevar. Ahora, que él fue gozoso al madero, que él fue contento y él fue callado como una oveja que va al matadero en silencio y manso, era por amor. No era por inconsciencia o no era por ser 100% Dios, porque en ese momento él tenía que ser 100% humano para pagar el pecado de toda la humanidad, incluyéndonos a ti y a mí, porque era necesario que se convirtiera en hombre, porque de tal manera
Dios amó al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, dice, vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes. Tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. ¿Cuánto después? Bueno, ahí sabemos que Jesucristo y Pedro tuvieron una relación bien interesante porque sucedieron muchas cosas con Pedro, pero Pedro tenía que entender después lo que iba a acontecer. Y en el versículo 8, perdón, en el 8 dice, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavaré los pies, no tendrás parte conmigo. Entonces, aquí hay tres aspectos que quiero resaltar que están acá descritos, y uno es que el Señor sabe. Ahí dice que el Señor Jesús sabía lo que le iba a acontecer, sabía a dónde iba. Después dice, el Señor te ama hasta el fin, así dice en el versículo 1. El Señor te quiere lavar. Pedro decía que no, dijo, si no permites que yo te lave, porque obviamente ahí no se estaba refiriendo tanto a lavar los pies, sino se estaba refiriendo a la otra parte que era el lavar nuestros pecados. Si él no se lo permitía, entonces le dice, no vas a tener parte conmigo. Entonces el Señor quiere que tengas sentido de pertenencia, que tú sientas, así como oraba Nelson, que decía, nosotros formamos parte de este cuerpo. Ese sentido de pertenencia que simplemente lo podemos ver de una manera muy sencilla, pero realmente es profunda para que nosotros pertenezcamos a este cuerpo. Jesucristo tuvo que morir por nosotros. Jesucristo es la cabeza. Así que el Señor quiere que tengas ese sentido de pertenencia, que tú ames al cuerpo de Cristo, que ames a la iglesia, que te permitas, una vez que confías en Jesucristo, que de verdad pueda ser lavado tus pensamientos, porque tus pecados y los míos ya han sido lavados completamente. Así que el Señor hizo algo interesante. El Señor sirvió, amó, sufrió, y después del sufrimiento sucede lo que ya sabemos, ¿verdad? Que viene que el tercer día iba a llegar, y ese tercer día de la resurrección. Pero previo a eso, además de vivir la angustia y la ansiedad antes de la muerte, también sabemos que el Señor Jesús fue al infierno precisamente a predicar. Y dice que él sufrió soledad, vergüenza. ¿Saben algo con respecto a esa soledad y esa vergüenza? Porque muchas veces una persona puede sentir vergüenza y puede sentir humillación, pero, pero podemos llegar a tener el derecho a hablar o el derecho a explicarnos, pero él no, él dice que fue mudo al madero, fue mudo a la crucifixión, porque si él empezaba a explicar lo que estaba sucediendo, obviamente se iba a estar defendiendo de un juicio que tenía que ser un juicio viciado, un juicio amañado, para que entonces el juicio fuera un juicio injusto y precisamente él muriera. Pero él tuvo que quedarse callado, y muchas veces cuando nos están acusando y nosotros nos quedamos callados, entendemos que hay un Dios, que tenemos un abogado defensor que nos defiende a nosotros, pero en ese momento Jesucristo no iba a hacer nada. Él dijo que él podía mandar a buscar una legión de ángeles para que lo liberaran, pero él no lo hizo. No lo hizo precisamente por amor a nosotros. Y además del dolor, la vergüenza y la humillación, en silencio, para no tener que explicar y ni siquiera justificar lo que estaba diciendo, simplemente él pedía que perdonaran a todos porque no sabían lo que estaban haciendo contra él. Y muchas veces nosotros tenemos esa parte de esa ignorancia y nos olvidamos ese accionar de parte de Dios. Ahí está, no sé si lo están viendo todos, pero hay un lápiz, ¿verdad? Y ese lápiz puede graficar un poco lo que es nuestra vida. Aquí tengo justamente un lápiz. Yo andaba buscando un lápiz amarillo, aparentemente en Italia como que no existen, pero no existen los borradores, porque me dice
Me dice mi hija que no se usan lápices para los niños, sino más que todo bolígrafos. Pero aquí tengo un sacapunta, no sé cómo se llama en italiano, pero... Temperamatita. ¿Cómo? Temperamatita. Bastante raro. Temperamatita. Esto se llama temperamatita. Bueno, esto para sacarle punta al lápiz, nosotros tenemos que ver algo. Tenemos el Espíritu Santo dentro, así como ese lápiz tiene el grafito, la cosita que raya, que escribe. Pensemos que ese es el Espíritu Santo, que mientras nosotros no le saquemos punta, mientras no usemos el temperamatita, mientras no usemos este sacapunta, probablemente nunca vamos a ver qué está dentro de nosotros. Así que para expresar lo que está interiormente en nosotros, tenemos que muchas veces sufrir algún daño para que lo interno, lo interior, lo que el Señor nos ha dado, es lo que realmente puede marcar vidas, es lo que precisamente puede graficar lo que significa tu tercer día llegará, tu historia que puedes reflejar y escribir, la puedes hacer a través de ese lápiz una vez que el Espíritu Santo empiece a gobernar tu vida, pero justamente hay parte de lo exterior que sufre, hay parte de la carne nuestra que sufre. Y la otra parte que está en el otro extremo es el borrador, esa parte que puede permitir borrar algunas líneas, algunas trazas, algunas direcciones o directrices que hemos tomado en nuestra vida. Y el Señor ha borrado todos nuestros pecados y los ha borrado precisamente para que nosotros olvidemos esa oscuridad sin propósito, para que olvidemos esa oscuridad que nos angustia y para que podamos entender que esa oscuridad que estamos viendo hoy, así como lo dice, me gustó un pensamiento que hablaba de, de que la hora más oscura de la noche es cuando más cerca está el alba, cuando más cerca está el amanecer. Entonces ese momento más oscuro que nosotros podamos sentir es precisamente para que agarremos ese borrador, podamos borrar cualquier cosa que nos puede estar obstaculizando nuestro pensamiento según las promesas de Dios y poder seguir trazando y rayando, así como se llama la serie, de un nuevo capítulo. Podemos escribir un nuevo capítulo con nuestras vidas, pero tenemos que entender qué es lo que tenemos adentro. Tenemos el Espíritu Santo de la promesa, tenemos la mente de Cristo, tenemos algunos pensamientos que están escritos en la Biblia, unos versículos que dice ciertamente olvidando lo que queda atrás y extendiendo nuestra mirada hacia adelante. Ese es el sueño, ese es el deseo que les queremos compartir, y en lo sucesivo, en los próximos minutos, vamos a estar compartiendo la cena del Señor, pero podamos ver un poco en perspectiva, una comparación, nosotros las personas, ¿verdad? Nacemos, morimos y resucitaremos. Ese es el punto, que tenemos que escribir esa promesa, que tenemos que escribir esa nueva vida, tenemos que escribir con ánimo lo que está por venir. El Señor también nació, sabemos que nació, se sabe y se entiende y lo conocemos por la historia, nació en un pesebre, murió, sabemos cómo murió, cómo sufrió, pero lo más hermoso de todo esto es que Él resucitó. Un día como hoy se está celebrando, creo que en casi todo el mundo, por lo menos en esta zona hacia occidental del mundo, lo celebramos porque entendemos o creemos que puede ser aproximadamente por esta fecha, pero se celebra lo que es verdaderamente la fiesta de la Pascua, que hubo un cordero, el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Él quitó el pecado, Él lo borró y ya nunca más se va a acordar de esos pecados, porque nos amó y nos amó con amor eterno. Entonces hoy vamos a celebrar la cena del Señor recordando todo esto, lo que hemos dicho. No es solo un verso, es entender que Él en ese momento de tensión lo que quiso es comer con sus amigos, instituir la cena del Señor, pero como siempre Dios hace todo cambiando los paradigmas. Parece que lo ideal hubiera sido primero vamos a lavarle los pies, me lavo las manos, después nos sentamos en la mesa, oramos y comemos los alimentos, pero no fue así. Él comió y después de comer se enfrentó con algo que visiblemente
o humanamente lo podemos ver algo desagradable. Después de comer, lavarle los pies a alguien es un poco extraño, pero nuestro Señor Jesucristo nos ha dado un modelo para que nosotros aprendamos también a servir de la misma manera. Así que sin mucho más que decir, en realidad pues queremos celebrar la cena del Señor de una manera solemne, de una manera profunda, de una forma espiritual. Pensemos en este momento, porque en la palabra dice que la cena del Señor ha sido instituida para que sepamos el sacrificio que Él hizo por nosotros y para que anunciemos su venida y recordemos todo lo que Él hizo. Entonces, anunciamos su venida, pero sin olvidar el momento preciso que él estaba viviendo. Probablemente era una hora similar a esta, no sabemos, pero se empezaba a oscurecer, ya empezaba de noche, él salió y de inmediato Judas ya se había ido, y cuando regresa y se consiguen ahí afuera en la calle, Judas venía de frente a él y le dice el Señor Jesús: ¿a qué vienes, amigo? Amigo, lo llamó amigo. ¿A qué vienes? Eso me conmueve el corazón, pensando que muchas veces nosotros podemos estar en una mesa sentados, y así como lo dijo David, o sea, lo que me duele más es que tú y yo comíamos juntos, comulgábamos en la casa del Señor, y ahora, amigo, ¿a qué vienes? A entregarme por unas monedas. Y lo besó. Y eso es justamente lo que quiero que estemos ahí atentos, pensando, porque Jesús sabía que había uno de los que estaban en la mesa que no estaba limpio. Y aún así terminó celebrando la cena. Así que comamos y bebamos recordando ese momento y esperando su venida, y nosotros vamos a ser resucitados juntamente con él. Bueno, solamente doy las gracias, de verdad, gracias al Señor. Gracias porque Él estaba dispuesto, o estuvo dispuesto, y hubiera estado dispuesto igualmente ahora a lavarnos los pies a nosotros. Pero más allá de lavarnos los pies, decidió lavarnos por completo. Y Él nos ve limpio. A pesar de nuestro pecado, Él no ve el pecado. Simplemente Dios ve a Cristo lavándonos. Y por eso le doy las gracias. Le doy las gracias que puedo estar hoy aquí, delante de ustedes, con mi hija, mi yerno, mi esposa. Le doy las gracias a Dios. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bueno, mis amados hermanos, de verdad, súper hermoso estar con ustedes. Recordar eso que hizo nuestro Padre, y me siento así como cuando uno como familia se reúne y habla de su papá. Hoy hablamos de nuestro Padre Celestial. Nos ha unido y Él está con nosotros. Lo más hermoso, así como lo decía Nelson. Está vivo, Él resucitó, Él nos ofreció vida eterna. Ya la tenemos el Espíritu Santo, solamente que
La vida eterna la vamos a experimentar después, pero ya Él nos dio las arras. Así como leíamos en Efesios 1 y 2 el miércoles pasado, Él nos dio el anticipo. Las arras significa como la cuota inicial, la parte inicial de una negociación. Es solamente como para que veas qué es lo que viene. Nos dio el Espíritu Santo provisionalmente para que entonces estemos disfrutando de la vida eterna eternamente. Bueno, pastor. Hermanos, quería saludar también a Roberto, que se conectó de El Salvador, y a Jimmy, que se conectó de España. Entonces, porque no hacía falta ampliar más la conexión, tenemos media Europa, media América y hasta Taiwán. Qué bendición, ¿verdad? Saludos. Saludos, saludos. Qué mucho gusto me da verles. Pastor Paluco, bendiciones a toda la familia. Gracias, gracias. Bendiciones. Se aproxima tu viaje aquí, por aquí. Sí, primeramente Dios, que pronto vamos a estar reunidos nuevamente. Qué bueno. Sí, me alegra mucho. Bueno, mis amados, bendiciones. Si alguien quisiera despedirnos en oración, creo que, como dicen los hondureños, estamos, ¿cómo es, Lorena? Servidos y, ¿cómo es? Sí. Fritos y servidos. Frito y servido. ¿Cómo que dice? A nuestro hermano querido Leonel le gustaría despedirnos en oración. Señor, gracias porque podemos compartir con los hermanos diferentes puntos del planeta. Gracias por la bendición de oír tu palabra, la exposición de Enzo, que nos da aliento, que nos da esperanza, que nos da la convicción una vez más, que nosotros estamos en tu plan, fuimos crucificados juntamente contigo, que nos perdonaste todas nuestras culpas y que por tu gracia, Señor, hemos sido resucitados contigo y que un día seremos resucitados en la eternidad. Gracias porque nuestro tercer día, Señor, es una realidad. No por nuestros méritos, no porque queramos o no queramos, sino porque tú lo quisiste, porque tú lo prometiste y lo que tú prometes es real. Gracias por la bendición de conocer a estos hermanos en todo el mundo. La bendición de estar juntos aquí, oyendo de ti, de tu palabra. Gracias por Daniele, su esposa, que vino a Honduras y que pudo aprender de lo que tú estás haciendo, de tu palabra, de los hermanos, de la iglesia en toda América, aquí en Honduras, que es el epicentro de todo, Señor. Gracias por tu amor y la bendición de estar en comunión. En nombre de Jesús te oramos, Padre. Amén. Amén. Amén.